alumbró la infinita existencia en expansión del tiempo, el espacio y la materia. Cada día nuevos descubrimientos están desvelando los misteriosos, asombrosos y mortíferos secretos de ese lugar que llamamos el universo. Un eclipse total. El resplandeciente sol queda oculto de repente tras el disco negro de la luna. Puedes ver cómo ese ojo está mirándote. Espectaculares y aterradores, los eclipses nos advierten de la aparición de poderosas tormentas solares que podrían hacer realidad antiguas profecías de caos en la Tierra. Cundiría el pánico. No tendríamos electricidad ni refrigeración. Actualmente los eclipses de estrellas distantes nos descubren nuevos planetas, incluso otras tierras en potencia. Algunos saltaban a la vista. La búsqueda se extiende a todo el universo, pero comienza aquí, en la Tierra, cuando el Sol oculta su rostro en un eclipse total. El universo, eclipse total. Es un espectáculo celeste que ha cautivado a la humanidad desde hace miles de años. Un eclipse solar total. Pocas personas que lo hayan visto podrán olvidarlo. Personalmente, ver un eclipse solar total en persona es una experiencia asombrosa, impresionante y tremendamente emotiva. Yo nunca he experimentado nada parecido. Algunos, como el astrónomo Glenn Snyder, forman parte de una subcultura de cazadores de eclipses que viajan por todo el planeta, dispuestos a llegar donde sea, cuando sea, para contemplar un eclipse. Te atrapa porque el cielo se oscurece, no como si fuera de noche, sino como un crepúsculo muy profundo. Y puedes ver cómo ese ojo está mirándote. El disco negro que hay donde estaba el sol es la silueta de la luna. Es una experiencia que no puedes creer que solo haya durado 1 o 2 minutos. Parece que ha durado toda una vida y al mismo tiempo que ha sido un instante. Estos apasionantes eventos dan pie a nuevas exploraciones cósmicas. Y han resuelto una cadena de misterios que han intrigado a la humanidad durante milenios. ¿Qué es lo que hace desaparecer el Sol de repente? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo podemos predecirlo? ¿Podemos provocarlo de alguna forma? Una vez comprendidos los eclipses, descubrimos que cada uno nos revela algo nuevo sobre el universo. Incluso ahora estamos descubriendo nuevos eclipses alrededor de estrellas lejanas y nos han revelado la existencia de planetas extrasolares. Quizá algunos de ellos sean similares a la Tierra y puedan albergar vida. La historia comienza con el misterio de nuestros propios eclipses, cuando el Sol de repente desaparece en pleno día. Hay testimonios desde antes de los primeros registros históricos, y los antiguos contemplaron los eclipses con admiración y miedo. Los antiguos no entendían físicamente lo que estaba ocurriendo durante un eclipse solar. Veían cómo algo se iba comiendo progresivamente el sol, como si un dios o un dragón lo estuviera devorando para castigar a los hombres. Así que todos se ponían a golpear cacerolas y sartenes, gritaban, aullaban, sacrificaban vírgenes y hacían todo tipo de cosas para aplacar a los dioses y ahuyentar a los dragones. ¿Y saben qué? Siempre funcionaba. A lo largo de miles de años, observando pacientemente los movimientos del Sol y la Luna en el cielo, los astrónomos de la antigüedad se dieron cuenta de que los eclipses ocurrían cuando la Luna pasaba exactamente por delante del Sol.
Con el tiempo, los sabios estudiaron los patrones que seguían los eclipses hasta ser capaces de predecirlos. Los babilonios descubrieron lo que se denomina el ciclo de Saros hace más de 22 siglos. El ciclo de Saros es un ciclo que siguen los eclipses, que se repite cada 223 meses, aproximadamente cada 18 años, y son muy similares entre sí. En Grecia se conocía este descubrimiento de los babilonios, como demuestra el misterioso mecanismo de Anticítera, un antiguo aparato hallado entre los restos de un naufragio en el mar Mediterráneo en 1901. En un principio se pensó que el mecanismo de Anticítera era una especie de reloj o una especie de cronómetro cósmico. Era un mecanismo muy complejo con muchos engranajes, muchas capas y planos. El mecanismo de Anticítera ha intrigado a los arqueólogos desde su aparición. Hace décadas descubrieron que era una calculadora mecánica para prever los movimientos de los planetas, las fases de la Luna y otros fenómenos astronómicos. Pero todavía iban a llevarse una sorpresa mayor. En 2008, tras examinarlo con rayos X, en 3D y TAC, descubrieron que el mecanismo utilizaba el ciclo babilonio de Saros. En dos de las placas del fondo del mecanismo había grabada una figura espiral con divisiones y cuando se sumaban correspondían a los meses del ciclo de Saros. La explicación de que el mecanismo utilizase el ciclo de Saros es que también sirviese para predecir los eclipses. Un eclipse solar total se puede ver en algún lugar de la Tierra por término medio cada 16 meses. Actualmente predecirlos es una ciencia muy exacta. El próximo eclipse solar total visible desde Estados Unidos se producirá el 21 de agosto de 2017. Pero los astrónomos modernos pueden hacer mucho más que predecir la fecha de un eclipse. De hecho, han trazado el recorrido exacto a lo largo del cual se podrá ver el eclipse total de 2017. Y lo han precisado con todo detalle. Alcanzará su punto máximo a las 10 horas 17 minutos y 18 segundos en Salem, Oregón. A las 13 horas 15 minutos y 55 segundos en San Luis, Missouri. Y a las 14 horas 41 minutos y 55 segundos en Columbia, Carolina del Sur. Cruzará Estados Unidos en 1 hora 31 minutos y 1,6 segundos, creando una franja de sombra de una media de 100 kilómetros de anchura. Con una información tan precisa, todo aquel que quiera podrá verlo. La gente de todo Estados Unidos tendrá la oportunidad de situarse en el camino de la totalidad. Será una oportunidad que todo el mundo debería aprovechar porque es un fenómeno muy poco frecuente. Aparte de ofrecer una imagen espectacular, la ocultación del Sol también produce escalofríos en quienes lo ven, en el sentido más literal. Durante un eclipse solar total, la temperatura puede descender hasta 15 grados. Aunque por supuesto eso no es nada comparado con las temperaturas del espacio exterior, donde realmente tiene lugar la acción. ¿Cuánto frío puede llegar a hacer en el universo? Eso es lo que Carlo, de Boulder, Colorado, se plantea en la pregunta al universo. ¿Cuál es la temperatura actual del universo? ¿Y por qué está tan frío? Carlo, intentaré contestar tu pregunta tan interesante. Aquí cerca del Sol tenemos temperaturas cálidas, pero en el espacio exterior la temperatura del universo es solo de 3 grados por encima del cero absoluto. Es mucho frío. Y hace tanto frío porque se podría pensar en el universo como en un gas en expansión, y ha estado expandiéndose y enfriándose durante 14.000 millones de años. El hecho de que los eclipses solares totales sean tan poco frecuentes es el resultado de una delicada interacción astronómica. Depende de una luna que está a una media de 385.000 kilómetros de nosotros y cuyo diámetro es 1/4 del de la Tierra.
Para demostrar lo difícil que es que dos objetos se alineen de forma que se produzca un eclipse, voy a utilizar esta pelota de ping-pong para representar la Tierra, y esta pequeña canica será la Luna. Es tan pequeña que tengo que sujetarla con unas pinzas para que la vean. La Tierra y la Luna están aproximadamente a esta distancia en el espacio, lo que hace muy difícil que se alineen exactamente con el Sol para producir un eclipse, como voy a demostrar. Es muy difícil conseguir alinearlas para que ocurra el eclipse. Pero cuando lo consigo, veo una sombra borrosa en la pelota de ping-pong que se parece mucho a las fantásticas imágenes que hemos visto de eclipses solares desde el espacio. La parte más grande e indefinida de la sombra recibe el nombre de penumbra. Si estamos situados en la penumbra durante el eclipse, el Sol no se ocultará por completo. Lo que veremos será un eclipse parcial. La parte más oscura y más pequeña del centro de la sombra es la llamada umbra. Si estamos situados en la umbra, veremos el Sol totalmente oculto, veremos el eclipse total. Dado que la Luna sigue su órbita, la umbra se desplaza por la superficie de la Tierra, trazando una línea definida que se llama camino de la totalidad, y solo en esa línea será visible el verdadero eclipse total. El diámetro de la umbra suele ser de menos de 150 kilómetros, así que hay que elegir cuidadosamente el lugar para poder ver un eclipse solar total. Y ver un eclipse al 97 o 98% no se parece en nada a ver un sol eclipsado al 100%. Hay que verlo en su totalidad. Pero el fenómeno de un eclipse no es algo exclusivo del Sol y la Luna. Su historia abarca todo el universo porque los eclipses se producen en todas partes. Un eclipse ocurre siempre que un objeto pasa entre nosotros y otro objeto, ocultando su luz. Prácticamente todos los planetas que tengan satélites tendrán también eclipses, tanto si es aquí en nuestro sistema solar, como en otras estrellas en la inmensidad del espacio. Pero ¿cómo es posible que este truco visual del cosmos nos enseñe algo sobre el universo? ¿Cómo es posible que un simple eclipse en la Tierra pueda demostrar que las teorías sobre las extrañas distorsiones del espacio y el tiempo de Albert Einstein eran en esencia correctas? Nuestra búsqueda de los eclipses totales comienza con los que vemos desde la Tierra. En el espacio, los satélites utilizan los eclipses de nuestro Sol para detectar posibles desastres como las fabulosas tormentas solares de 2012. Pero más allá, en el cosmos, nuestras exploraciones revelan que hay eclipses en todas partes, y muchos de ellos nos permiten desvelar secretos del universo. En el sistema solar, los únicos planetas que no tienen eclipses son Mercurio y Venus, porque no tienen lunas. Actualmente hay más o menos 170 lunas conocidas orbitando alrededor de planetas de nuestro sistema solar, pero el número sigue creciendo. Saturno y Júpiter tienen al menos 60 lunas cada uno, pero según vamos reuniendo mejores datos, descubrimos más lunas de menor tamaño. Diría que hay cientos de lunas en el sistema solar. En la mayoría de los casos, las lunas son demasiado pequeñas para ocultar totalmente el disco solar. Marte es un buen ejemplo. El vehículo de exploración Opportunity tomó desde la superficie de Marte estas imágenes del momento en que la luna marciana Phobos pasaba por delante del Sol. Resulta que los eclipses que vemos en la Tierra no son como los demás. Para que se produzca el tipo de eclipse que vemos aquí en la Tierra, en el que la Luna oculta justamente el disco del Sol, de manera que podemos ver la corona de forma tan espectacular, tienen que darse unas condiciones muy específicas de dimensiones y distancia. Estamos hablando de una coincidencia de proporciones cósmicas. El Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna.
Pero el Sol también resulta estar unas 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. A eso se debe que el Sol y la Luna parezcan tener exactamente el mismo tamaño vistos desde la Tierra. Y esa coincidencia es crucial para los eclipses. Supongamos que esta pelota representa el Sol y esta pequeña bola roja la Luna. Para que se dé un eclipse solar total, tienen que estar perfectamente alineadas entre sí y con la Tierra. Como vemos, en este caso, la Luna está demasiado lejos de la Tierra, así que parece demasiado pequeña para ocultar todo el disco del Sol. Pero según la voy acercando a la Tierra, cada vez parece más grande. Y llega un momento que la Luna está a la distancia justa de la Tierra para ocultar todo el disco del Sol. Eso es un eclipse solar total perfecto. ¿Qué probabilidades hay de que esta extraordinaria alineación se produzca en un planeta en el momento de su historia en que una especie inteligente ha evolucionado lo suficiente para observar el fenómeno e interesarse por él? Es interesante especular sobre si otros seres inteligentes de nuestra Vía Láctea experimentan esos maravillosos y perfectos eclipses solares totales. En realidad es muy posible que seamos la única especie inteligente de todo el universo que pueda ver este tipo de alineación, porque es muy específico. Y mientras que los humanos de la antigüedad temían los eclipses porque hacían desaparecer el Sol, otro tipo de eclipse contribuyó a responder lo que en un tiempo fue un enigma crucial. ¿La Tierra es plana o redonda? La incógnita se resolvió cuando la Tierra y la Luna intercambiaron sus papeles celestiales. El resultado fue un eclipse lunar. Al ver pasar la sombra de la Tierra sobre la superficie de la Luna, los antiguos se dieron cuenta de que la sombra era curva. Y de esa observación dedujeron que, dado que la sombra era curva, la Tierra tenía que ser esférica. La curvatura es evidente cuando solo una parte de la sombra de la Tierra recorre la superficie de la Luna. Pero cuando la Luna queda totalmente ensombrecida por la Tierra, el eclipse lunar es total. Un eclipse lunar total ocurre cuando todo el disco de la Luna queda dentro de la sombra proyectada por la Tierra. Entonces todas las personas que están en la cara oscura de la Tierra pueden ver la Luna totalmente eclipsada. Eso significa que una enorme cantidad de gente puede ver un eclipse lunar, mientras que solo un pequeño número de personas puede ver un eclipse solar total. Los eclipses lunares también han ayudado a los científicos a aprender más sobre la dispersión de la luz. En un eclipse lunar total, la Luna se vuelve de un color rojo anaranjado. Está ensombrecida por la Tierra, pero parte de la luz del Sol se difunde por la atmósfera. La luz, al pasar a través de una gran extensión de atmósfera, se vuelve roja, como ocurre en la Tierra cuando el Sol está en el horizonte. Cuando la luz recorre la máxima extensión de atmósfera posible, produce amaneceres y atardeceres rojizos. De hecho, todos los eclipses pueden enseñarnos muchas cosas sobre la ciencia del universo. A principios del siglo XX, un eclipse solar observado desde la Casa Blanca por el presidente Coolidge ofreció la primera confirmación de una hipótesis planteada por un joven científico llamado Albert Einstein. En 1919, el astrónomo Arthur Eddington fue a observar un eclipse solar total para poner a prueba una hipótesis de la teoría general de la relatividad de Einstein. En 1915, Einstein publicó su hipótesis de que la gravedad provoca una curvatura en el espacio y que la trayectoria de la luz de las estrellas se deforma siguiendo esa curva. Así pues, si veíamos una estrella cerca del Sol en el cielo, su luz se curvaría por el efecto de la gravedad del Sol. La única posibilidad de poner a prueba la hipótesis de Einstein era durante un eclipse, cuando el Sol estaba oscurecido y las estrellas cercanas al disco eran visibles. Eddington conocía con toda exactitud la posición de una estrella que debería haber quedado tapada por el Sol. Pero si la gravedad del Sol curvaba la luz de la estrella, como sostenía Einstein, debía ser visible como si estuviera en un lugar diferente. Eddington lo comprobó, vio que era así, con lo que confirmó por primera vez una hipótesis de la teoría general de la relatividad de Einstein. Pero la mayor aportación científica que han hecho los eclipses solares totales
es la posibilidad que nos brindan de ver la corona del Sol, que en cualquier otro momento es invisible para nosotros. Si no ocurrieran los eclipses solares totales, es muy discutible que a día de hoy supiéramos que el Sol tiene una corona, una especie de atmósfera exterior caliente y tenue. El disco solar es 1.000.000 de veces más brillante que la corona que lo rodea, de forma que si no lo tapamos, es imposible ver la corona. Que tengamos la posibilidad de observar la corona es importante, porque de lo contrario no sabríamos que esa capa de atmósfera solar se proyecta al espacio. De hecho, aquí en la Tierra estamos inmersos en la atmósfera solar y en la extensión de la corona solar. Durante más de 3 siglos desde la invención del telescopio, los astrónomos estuvieron corriendo de un lugar a otro del mundo solo para poder observar, estudiar y analizar durante unos minutos la misteriosa corona. Y así siguió siendo hasta el salto tecnológico que dio a la humanidad el poder de crear sus propios eclipses. Y estos eclipses artificiales revelaron algo totalmente inesperado. Erupciones en el espacio que resultaron ser las mayores explosiones del sistema solar. Los diferentes tipos de eclipses han jugado un papel clave para desentrañar muchos de los secretos que encierra el universo. Los eclipses revelan planetas orbitando alrededor de estrellas lejanas y tormentas solares que representan un peligro para la humanidad mayor de lo que podemos imaginar. Las amenazas del Sol están ocultas en la corona, que solamente es visible desde la Tierra durante un eclipse total. Solo ocurre por término medio una vez cada 16 meses en lugares diseminados por todo el planeta. No es tiempo suficiente para monitorizar un peligro tan grave. Pero ahora, desde el espacio, nuestros satélites nos envían imágenes permanentemente actualizadas del Sol. Las espectaculares imágenes de las ondas espaciales muestran la corona solar en todo su esplendor. Y ya nunca más tendremos que esperar un eclipse. El secreto es una invención tecnológica que produce un eclipse artificial. Digamos que quiero mirar el Sol que tengo aquí delante. El Sol es demasiado brillante y emite una gran cantidad de luz al cielo, tanto que no puedo ver lo que hay a su alrededor. Pero si utilizo un objeto como un oclusor de los que usan los ópticos, puedo bloquear la luz del Sol, anular el resplandor y ver lo que hay alrededor del Sol. Y puedo hacer lo mismo con las estrellas. Ese instrumento se llama coronógrafo. Lo utilizamos para estudiar la corona del Sol y los entornos de las estrellas. El coronógrafo, inventado en 1939, se aplicó por primera vez a telescopios terrestres. Donde mejor funcionaban era a gran altitud, donde la dispersión de la luz por la atmósfera es mínima. Pero donde los coronógrafos hacen la mayor parte de su trabajo es en el espacio. Dos de las principales misiones que emplean los coronógrafos son las naves SOHO y Stereo. Ambas fotografían la corona a grandes distancias y registran otros fenómenos que sin estos eclipses artificiales nos sería imposible ver. Los vídeos del Sol que graban los satélites son fascinantes, porque se puede ver todo tipo de cambios en la estructura de la corona. Prominencias, erupciones y todas esas cosas. Y también se puede ver lo que llamamos cometas rasantes. Son cometas que pasan muy cerca del Sol, casi llegan a rozarlo, pero pasan de largo. Pasan demasiado cerca del Sol para ser visibles durante la noche o el día, pero si tapamos el disco del Sol, es posible verlos. En 1971, un satélite de la NASA equipado con un coronógrafo tomó estas imágenes de algo completamente desconocido. Las fotografías, aunque muy borrosas, revelaban una explosión en la corona que nadie había visto jamás.
En 1971 se descubrió con un satélite con coronógrafo que a veces en el Sol se producen lo que llamamos eyecciones de masa coronal, explosiones increíblemente poderosas, como miles de millones de bombas nucleares estallando a la vez, que lanzan al espacio a gran velocidad nubes de partículas solares con carga electromagnética. Esas partículas solares se dirigen a toda velocidad hacia la Tierra, donde provocan las espectaculares auroras que se pueden contemplar alrededor de los polos. Pero también pueden dañar gravemente satélites y redes eléctricas y de comunicaciones. Las eyecciones de masa coronal, o CME, según sus siglas en inglés, se producen en la corona y a menudo están relacionadas con erupciones que se producen en la superficie del Sol. Estas son las explosiones más potentes que se conocen en el sistema solar y pueden llegar a tener la potencia de 1000 millones de bombas de hidrógeno. En las eyecciones de masa coronal salen despedidas tales cantidades de masa y energía magnética que pueden llegar a tener la mitad del diámetro del Sol. Y es como una enorme burbuja de material y partículas magnéticas que sale despedida del Sol a más de 6,5 millones de kilómetros por hora. La cantidad de material solar expulsado es inmensa. Durante una eyección de masa coronal, el Sol lanza al espacio una masa equivalente a 200.000 acorazados de la Segunda Guerra Mundial. 100 millones de toneladas métricas de materia. Octubre de 2003. Se registra una violenta serie de CME en la corona solar. Es una de las más intensas de nuestra memoria reciente y genera auroras que se pueden ver en lugares tan meridionales como Florida. Producen al menos un apagón en la Tierra y afectan a más de la mitad de las misiones espaciales de la NASA. El satélite solar SOHO queda inutilizado durante un breve espacio de tiempo, pero consigue tomar asombrosas imágenes del evento. En las imágenes del satélite se pueden ver las partículas de energía chocar contra el detector y parece como si fuera una tormenta de nieve. De modo que podemos ver las partículas impactando contra el satélite. Pero las tormentas solares pueden entrañar mayores peligros de los que sospechábamos. Todavía no sabemos con qué frecuencia ocurren las grandes tormentas, pero las últimas investigaciones indican que en el peor de los casos podrían lanzar contra la Tierra vientos solares cuyos efectos acabarían con millones de vidas. En las profundidades del cosmos, cuando lunas o planetas se cruzan con estrellas, el resultado es un espectáculo a menudo revelador y en ocasiones impresionante: un eclipse. Aquí en la Tierra, los eclipses artificiales nos han mostrado tormentas solares de incomparable violencia. Es esencial que estudiemos las eyecciones de masa coronal, las gigantescas explosiones solares descubiertas utilizando coronógrafos para ocultar el disco del Sol. El periodo de mayor peligro es cuando el ciclo de manchas solares alcanza su máximo, aproximadamente cada 11 años. Durante el máximo de actividad solar puede haber 2 o 3 eyecciones de masa coronal diarias, mientras que durante el mínimo de un ciclo puede haber apenas una por semana. Los científicos intentan determinar cuándo se producirá el próximo máximo solar, que algunos pensaban que ocurriría en 2012. Ese era también el año en el que terminaba el calendario maya, lo que dio lugar a numerosas especulaciones sobre una catástrofe global en ese año. Ahora, sin embargo, se cree que el siguiente máximo solar será el más débil desde 1928 y que llegará después de 2012, aunque una predicción exacta sigue estando fuera del alcance de la ciencia actual. El último máximo solar se produjo a lo largo del año 2014.
Algunos predecían que ocurriría antes, pero esto es como una especie de objetivo en movimiento porque no comprendemos plenamente el funcionamiento del ciclo solar. Desde hace tiempo, los científicos sospechan que una supereyección de masa coronal, cuando se produzca, podría ser desastrosa. El último evento de estas características que afectó a la Tierra sucedió en 1859. Provocó alteraciones en las líneas de telégrafo y creó auroras que fueron visibles hasta en el Ecuador. Actualmente un evento similar provocaría apagones a una escala que jamás hemos experimentado. Gran parte de nuestras redes eléctricas podrían quedar inutilizadas durante 3 meses o quizá mucho más. Si nos quedáramos sin electricidad durante 3 meses o más, los efectos, sobre todo en sociedades como la nuestra, tan dependientes de la electricidad, serían devastadores. Podemos imaginar lo que ocurriría. Cundiría el pánico. No tendríamos refrigeración. No tendríamos luz. Sin los eclipses artificiales creados por nuestros satélites solares, ni siquiera sabríamos que existe tal amenaza. Según cálculos recientes, una recuperación completa podría tardar entre 4 y 10 años. Millones de personas podrían morir debido a la escasez de alimentos, agua potable y medicamentos. Los daños previstos podrían ser de entre 1 y 2 billones de dólares, algo comparable a 20 huracanes Katrina. Hace 150 años que la última supereyección de masa coronal afectó a la Tierra, pero hay desacuerdo entre los científicos sobre cuándo podría producirse la próxima. Las probabilidades de que eso ocurra durante nuestra vida son pocas, pero no lo sabemos, no tenemos datos suficientes. Las eyecciones de masa coronal más potentes, las que podrían causar graves daños en toda la Tierra, probablemente se producen una vez cada milenio o algo así. En cualquier caso, que haya un gran desastre cada 1000 o 2000 años es bastante grave. Quizá los eclipses artificiales creados por las ondas que monitorizan el Sol para observar las eyecciones de masa coronal sean nuestra mayor esperanza. Si conseguimos desarrollar sistemas de alarma efectivos, podría darnos tiempo a desactivar las redes eléctricas e impedir que ardiesen, esquivando así la bala que podría acabar con nosotros. Una eyección de masa coronal puede ser el fenómeno más espectacular descubierto por la ciencia de los eclipses, pero en el universo se dan otros muchos tipos de eclipses. Y cada uno de ellos nos enseña algo nuevo sobre el cosmos. Incluso un breve salto al espacio, no más allá de la Luna, cambia completamente nuestra perspectiva cuando la Tierra es el cuerpo celeste que eclipsa el Sol. No hay que olvidar la importancia del momento en el que el Apolo 12 volvió su cámara hacia la Tierra y pudimos ver la imagen de la Tierra eclipsando el Sol. Aquellas imágenes del Apolo fueron realmente históricas para la humanidad. Nos permitieron ver por primera vez la Tierra como un objeto flotando en el espacio. Más allá, la sonda espacial Cassini ve a Saturno casi completamente negro, rodeado de anillos iluminados a contraluz mientras oculta el disco del Sol, a casi 1.600 millones de kilómetros. Otra visión muy distinta de nuestra Luna eclipsando el Sol es la que ha obtenido la sonda Estéreo B. Desde el espacio profundo, la Luna se ve mucho más pequeña y pasa por delante del Sol en lo que se denomina un tránsito. Este tipo de eclipse podría ser fundamental para saber finalmente si hay alguien más en el universo. Los tránsitos son tan importantes porque son una de las formas que tenemos de descubrir planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Esta apasionante posibilidad presenta el complejo problema de conseguir que funcione realmente. Ver un planeta en tránsito delante de su estrella es como ver pasar una pulga por delante del faro de un coche. Pero la ciencia está respondiendo al desafío y nuevos telescopios espaciales registran eclipses apenas perceptibles que ya nos están permitiendo descubrir planetas orbitando alrededor de estrellas lejanas.
Después de siglos preguntándonos si hay otros planetas como la Tierra en las profundidades del espacio, de repente la respuesta parece estar al alcance de la mano. Si la búsqueda de eclipses comienza con los ejemplos más espectaculares que vemos desde la Tierra, al volver la vista hacia el espacio se nos revelan otros eclipses, no solo en el sistema solar, sino mucho más allá, que están ayudándonos en uno de los mayores desafíos de la astronomía, la búsqueda de planetas extrasolares. Uno de los tipos de eclipse más importantes ahora mismo es el que ocurre cuando un planeta extrasolar, un planeta que orbita alrededor de otra estrella, pasa por delante de su estrella madre. Y hace falta un telescopio muy sensible para detectar ese oscurecimiento tan leve. El proyecto más famoso de este tipo que existe ahora mismo es el telescopio espacial Kepler, que está ahí fuera, en el espacio, observando más de 100.000 estrellas similares al Sol a lo largo de un periodo de años, en busca de tránsitos de planetas similares a la Tierra que puedan pasar por delante de esas estrellas. Sería perfecto si pudiéramos encontrar planetas que orbitan alrededor de otras estrellas simplemente dirigiendo un telescopio hacia el cielo y haciéndole una foto, pero eso sería difícil. Y una de las razones por las que sería difícil es que las estrellas son unos 10.000 millones de veces más brillantes que los planetas que orbitan a su alrededor. Voy a demostrarlo fácilmente con este foco. Cuando lo enciendo, pueden ver que me pierdo completamente en el resplandor de la luz, igual que un planeta se pierde en el resplandor de la estrella alrededor de la que orbita. El trabajo de Kepler consiste en medir el brillo de las estrellas, igual que nosotros con este fotómetro y nuestra estrella simulada, el foco. Así es como los eclipses intervienen en esta misión. La aguja del fotómetro retrocede cuando algo pasa por delante del foco, produciendo un eclipse. Kepler hace lo mismo, pero su fotómetro es tan sensible que puede detectar una disminución de brillo de 20 partes por millón. Kepler es capaz de detectar un planeta del tamaño de la Tierra que esté orbitando alrededor de una estrella como el Sol en la zona habitable, un auténtico par análogo Tierra-Sol. Esta es la primera misión que ha conseguido hacer exactamente eso. Kepler está orientado hacia una área de la galaxia que contiene unas 150.000 estrellas. Y las monitoriza todas constantemente, midiendo el brillo de cada una cada 30 minutos. Con la esperanza de detectar esos leves eclipses causados por los planetas que orbitan a su alrededor. Pero solo unos pocos estarán en la posición adecuada para que veamos sus tránsitos planetarios. En la mayoría de las estrellas del firmamento que tienen sistemas planetarios no se dan tránsitos. Solo si tenemos suerte y están alineados, de modo que el plano orbital del planeta coincide o puede coincidir con nuestra línea de visión desde la Tierra, podremos percibir cuándo el planeta pasa por delante de la estrella y atenúa ligeramente su brillo. Incluso a tales distancias, la combinación de luz y sombra produce por cada tránsito una reveladora curva de luminosidad que muestra la disminución de brillo cuando el planeta pasa por delante de su estrella. Kepler empezó a producir resultados apenas unos meses después de su lanzamiento al espacio. Cuando examinamos las primeras curvas de luminosidad, vimos los tránsitos inmediatamente. Algunos de ellos saltaban a la vista, y la nave estaba funcionando a la perfección. Los datos eran impresionantes. Desde un primer momento estábamos consiguiendo unos niveles de precisión muy próximos a los esperados. En enero de 2010, el equipo del Kepler anunció el descubrimiento de los 5 primeros planetas de la misión. 4 de ellos son gigantes gaseosos, como Júpiter. El quinto es del tamaño de Neptuno. Kepler detectó sus tránsitos numerosas veces en sus primeras semanas de búsqueda. Eso significa que su órbita alrededor de sus estrellas dura solo unos días, los que transcurren entre cada 2 eclipses. Estos planetas están unas 10 veces más cerca de sus estrellas madre que Mercurio de nuestro Sol, y Mercurio es el planeta que está más cerca de nuestro Sol. Pero uno de los objetivos de Kepler es encontrar planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas similares al Sol. Y eso es más difícil, ya que deberían tener órbitas de una duración similar a la nuestra, de 1 año.
Un planeta similar a la Tierra, orbitando alrededor de una estrella como el Sol, va a producir una disminución de la luz de 1 parte por 10.000. Es una señal muy pequeña. Y si se encuentra en la zona habitable, esa señal, el tránsito, durará 12 horas y se repetirá una vez al año, no cada 3 días. Así que hay que observar atentamente y hace falta estabilidad. Tienes que estar un año entero mirando y esperando un evento que dura 12 horas y que tiene una variación mínima de 1 parte por 10.000. Cuando Kepler detecta el tipo adecuado de curva de luminosidad, grandes telescopios hacen un seguimiento desde la Tierra y hacen mediciones adicionales para confirmar que los eclipses han sido provocados por planetas, lo que significa revisar gran cantidad de datos. En junio de 2010 teníamos aproximadamente 700 posibles planetas. El trabajo de confirmación que están realizando ahora los telescopios terrestres es dolorosamente lento y continuará durante los meses y años próximos. Según el proceso continúe, se espera que la lista de planetas de Kepler incorpore docenas y después cientos de nuevos planetas. Evaluar ahora el índice de éxito del Kepler sería una mera conjetura, pero un 50% o más de sus candidatos podrían ser realmente planetas. Kepler seguirá buscando pequeños eclipses durante 6 años más, compilando en este tiempo el censo de planetas de nuestra galaxia más completo que se ha conseguido hasta ahora. Kepler va a determinar si los planetas similares a la Tierra son comunes o son excepcionales, y sea cual sea la respuesta, va a ser muy interesante. Si resulta que son excepcionales, indicará que somos especiales dentro de la galaxia. Pero tenemos razones para creer que va a haber bastantes. Creo que en secreto todos somos optimistas y pensamos que van a ser muy comunes, pero no lo sabemos. Aún no tenemos la respuesta. En este campo, la búsqueda de planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas, los eclipses serán la herramienta que lo haga posible. Lejos de la fugaz experiencia sensorial que buscan los cazadores de eclipses cuando ven la Luna ocultar el Sol, los eclipses del espacio profundo pueden ayudarnos a comprender por fin nuestro lugar en el cosmos. Al ocultar la luz de algunos de los objetos más luminosos del universo, es como si estuviéramos filtrando un ruido ensordecedor y por fin oyéramos solo los alumbró la infinita existencia en expansión del tiempo, el espacio y la materia. Cada día nuevos descubrimientos están desvelando los misteriosos, asombrosos y mortíferos secretos de ese lugar que llamamos el universo. Un eclipse total. El resplandeciente sol queda oculto de repente tras el disco negro de la luna. Puedes ver cómo ese ojo está mirándote. Espectaculares y aterradores, los eclipses nos advierten de la aparición de poderosas tormentas solares que podrían hacer realidad antiguas profecías de caos en la Tierra. Cundiría el pánico. No tendríamos electricidad ni refrigeración. Actualmente los eclipses de estrellas distantes nos descubren nuevos planetas, incluso otras tierras en potencia. Algunos... Pocas personas que lo hayan visto podrán olvidarlo. Personalmente, ver un eclipse solar total en persona es una experiencia asombrosa, impresionante y tremendamente emotiva. Yo nunca he experimentado nada parecido. Algunos, como el astrónomo Glenn Snyder, forman parte de una subcultura de cazadores de eclipses que viajan por todo el planeta, dispuestos a llegar donde sea, cuando sea, para contemplar un eclipse. Te atrapa porque el cielo se oscurece, no como si fuera de noche, sino como un crepúsculo muy profundo. ¿Forma? Una vez comprendidos los eclipses, descubrimos que cada uno nos revela algo nuevo sobre el universo. Incluso ahora estamos descubriendo nuevos eclipses alrededor de estrellas lejanas y nos han revelado la existencia de planetas extrasolares. Quizá algunos de ellos sean similares a la Tierra y puedan albergar vida. La historia comienza con el misterio de nuestros propios eclipses, cuando el Sol, de repente,
desaparece en pleno día. Hay testimonios desde antes de los primeros registros históricos y los antiguos contemplaron los eclipses con admiración y miedo. Los antiguos no entendían físicamente lo que estaba ocurriendo durante un eclipse solar. Saltaban a la vista. La búsqueda se extiende a todo el universo, pero comienza aquí, en la Tierra, cuando el Sol oculta su rostro en un eclipse total. El universo, eclipse total. Es un espectáculo celeste que ha cautivado a la humanidad desde hace miles de años. Un eclipse solar total. Y puedes ver cómo ese ojo está mirándote. El disco negro que hay donde estaba el Sol es la silueta de la Luna. Es una experiencia que no puedes creer que solo haya durado 1 o 2 minutos. Parece que ha durado toda una vida y al mismo tiempo que ha sido un instante. Estos apasionantes eventos dan pie a nuevas exploraciones cósmicas. Y han resuelto una cadena de misterios que han intrigado a la humanidad durante milenios. ¿Qué es lo que hace desaparecer el Sol de repente? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo podemos predecirlo? ¿Podemos provocarlo de alguna